Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy quiero analizar y reaccionar a una canción de nuestro querido Dimash, Ikanaide. Es la versión del Festival de Jazz en Tokio. Es una canción de finales de los 80 a principios de los 90 que Dimash ha hecho su propia versión y me han dicho que es maravillosa. Así que sin más, vamos a ello. Tenía muchas ganas de escuchar esto. A ver. Bueno. Nada, aquí se ha quedado la guitarrita apenas, y él ha entrado con una voz susurradita, con muy poquito volumen, el mínimo, y aparte con muchísimo aire, una breathy voice preciosa. Eso quiere decir que domina muy bien su voz y sobre todo su aire, para poder hacer esa voz en apenas nada sin que se le rompa. Ha sido un primer fraseo extraordinario. Vamos a seguir. Pero bueno, ¿estáis viendo cuánta expresión en tan poco? O sea, es apenas está haciendo ahí una vocecita muy suave en una zona media de su voz, y sin embargo está expresando, hasta se ha puesto los dos puños así para expresar. Está dando todo el cariño en esta expresión mínima de la canción, pero con una melodía preciosa. Pone muchísimo sentimiento Dimash, y la verdad te pone los pelos de punta. Espera, vuelvo a parar, porque es que ha hecho un pequeño crescendo y enseguida se ha vuelto a un piano. Aparte de dominar registros, una textura de voz preciosa y el aire, en este ir de una mezza fuerte a un pianísimo ha demostrado un dominio de las dinámicas, de los volúmenes, extraordinario. Aquí ha metido dos notitas en la cabeza. Una la ha metido con una voz un poquito más, con un cierre cordal más completo, y el otro otra vez con una breathy voice extraordinaria, y todo esto combinándolo después con su voz media. Qué delicadeza y qué bonito, qué dominio. Habéis visto aquí también el cello le está haciendo un pequeño contracanto, y él ha vuelto a hacer eso de dar la voz y volverla a recoger. Qué bonito, ¿eh? Y todo esto con una expresión, se le ve súper entregado en esta canción, muy entregado. Es muy bonita.
Se le ha oído ahí todo el aire, todo el aire. Esta canción, Canaide, creo que es No te vayas, y él lo está pidiendo, pero con todo el alma, Es de una sensibilidad extraordinaria, muy bonito. Ay, ay, ay. Oh, ahí ha dejado esa delicadeza y la ha acompañado incluso con la mano. Vale, aquí está sacando ya una voz lírica de tenor, está sacando una voz plena, aquí ya no es aireada, pero sin embargo en los finales, lo que estoy diciendo, remarca todavía más esa expresión, ese querer decir con todo el alma y con toda la expresión lo que está diciendo la canción, que hace los finales como... fijaros en los finales. O sea, está en lírico, pero después el final es dramático, realmente. ¿Os das cuenta? Está haciendo el final todavía más sentido si cabe. ¡Oh! Y aquí, de la plena voz de esa expresión tan fuerte, ha pasado una cosa más delicada, ¿no? Ay, es que se me ponen los pelos de punta. Ha pasado una cosa más delicada o una voz más suave y ha vuelto a darle ese carisma tan romántico, tan bonito. Tiene un dominio de las dinámicas tremendo. Y todo esto con una voz preciosa, perfecto. Y a veces también le hace como una pequeña floritura, lo que sería alguna notita, como una pequeña agilidad, melisma, se dice más en la música moderna, para hacerlo más bonito. Aún hace toques por aquí y por allá, efectos. Mira cómo ha cambiado la voz de voz más profunda y ha bajado la laringe, pero dentro de la nota, o sea, de bajar ha suavizado la voz, la ha convertido de clásico y moderno en la misma nota. Fijaos. Hace agilidades, tiene una voz aparte de ágil, tiene mucho dominio en su voz y la expresión es tremenda, tremenda. Esta es la voz medio aguda de una soprano y ha vuelto. Está ahí y ya le cambia la expresión totalmente y va a darnos su extra.
¿esta nota qué es? Dios. Yo creo que es el 2,6. Vamos a verlo. Exacto, el 2,6, sí. Ha estado jugando entre la octava 5 de soprano, y enseguida se ha pasado a la octava 6 con esa facilidad tremenda que a mí me tiene todavía impresionada, porque es que yo ya lo dije, nunca lo había visto hacer estos sobreagudos a ningún chico. Sopranos ligeras sí que lo hacen con facilidad, pero chicos no lo había visto hacerlo, ni hacerlo con esa facilidad, mucho menos. Increíble. ¿Cómo? De una nota a la otra ya cambio de registro otra vez, a ver. De una nota a la otra cambio de registro, ya está. Y encima perfecto el de arriba y perfecto el de abajo. Increíble. Vale, aquí paso de la voz de soprano, esa que estuvo en la octava 5 y 6, ahora ya ha pasado a la octava entre 4 y entiendo que la 5, que esto, sí, son las notas que él suele hacer, y aquí ya está en una plena voz, ya no es la voz aireada, pero además está en una plena voz de mixed voice, utilizando todos los resonadores, el belting, toda la técnica moderna. Impresionante, impresionante, poderosa. Un mi 5. Sí, ha llegado al fa sostenido 5. Me tienta a emocionar este chico. A ver, venga. Ha llegado a esto y nos ha hecho una última expresión, y lo que estoy diciendo, los finales en esta canción son tremendos, porque es que les metes, si ya está expresando muchísimo, porque fijaros que aquí no hay un gran escenario, no hay grandes luces, no, está en un estudio de grabación clarito y está él cantando, está solo cantando con una base musical que es fantástica, pero está él solo, tremendamente solo. Entonces, con su voz nos da el máximo, pero es que con su expresión corporal nos da otro máximo más. Y con esos finales que está haciendo, dramáticos, desgarrados de todo, para mí por lo menos está haciendo una elección tremenda de calidad. Porque yo siempre digo que los principios y los finales de un cantante son los que denotan su calidad. Cuando uno coge bien una nota y cuando uno finaliza bien una nota, se nota su calidad. Pues él está haciéndolos de multicolor, los finales de cada fraseo, y encima con una calidad extraordinaria. Y lo que hacen es potenciar tremendamente toda la sensibilidad, todo lo que él quiere dar en esta canción. Es tremendo, me encanta, me encanta. Tremendo. Hasta la respiración.
Extraordinario. Me ha encantado Dimash, me ha encantado Ikanaide. Ha puesto toda la carne en el asador, como decimos aquí. Tremendo, tremendo Dimash. Muchas gracias. Hasta la próxima.